Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Gustavo Ábalos del Árbol de la Vida. Estamos aquí con el siguiente parte de Doctrina y Convenio que estamos viendo. También vamos a tener nuestra invitada especial que nos va a verlos y va a poder hablar y comunicarse y hablar, eh, participar de este momento. Hola, Hola, gracias por venir y participar. gracias por invitarme. Me encanta venir y poder compartir con ustedes unos minutitos. Sí, vamos a tocar un tema bastante importante que es la base o la clave de todo lo que es la Iglesia de Jesucristo restaurada. Sí, Eh, para que nuestros hermanos puedan saber un poquito más, brevemente, por supuesto, voy a tocar de que alrededor del año 1815, el, el volcán Tambora se llama, en tambora. Indonesia, en la isla de Indonesia, explotó el volcán. Y, y la explosión causó graves problemas en toda Europa, Asia, hasta aquí en Estados Unidos. Sí, Duró por muchísimos meses. Hubo, hubo, se perdieron muchas cosechas, ujú, hubo graves problemas económicos. sí, eh, y en el año 1816 se lo conoce aquí en Estados Unidos como el año sin verano. exactamente. A causa del volcán que reflejaba la luz del sol, am, que para afuera de la Tierra, en vez de venir y tener la luz El del humo sol, y la ceniza tapaba todo eso. tapaba exactamente. Entonces no había suficiente calor del sol para las cosechas. Ujú, Eh, Afectó todo el sistema. sí, Eh, y hubo bastante frío, se perdieron muchas cosechas y ahí se encontraba eh, en Vermont, acá arriba, en esta parte, Vermont, ahí sí. vivía el papá de José Smith, que se llamaba también José Smith. Ujú, La cosecha se congeló toda, no tuvo graves problemas económicos y fue que esta es la razón por la cual él dijo, aquí no hay un futuro, tenemos que movernos, buscar nuevas tierras donde podamos cultivar y ujú, progresar. ujú. Su familia era bastante grande, tenían sus hijos ya también bastante grandes. Sí, tenían Alvin tenía, muchos varones ¿sí? y ya eran muchachos grandes que podían ayudar. Ujú, Alvin tenía en ese momento 18 años, Hiram tenía 16, José Smith estaba entre los 10 años. ujú. José había pasado en su niñez problemas con sus piernas, sabemos todo esto. Sí, Eh, el padre, cuando decidió moverse camino hacia lo que conocemos nosotros, Palmira, ujú, Nueva York, no lo llevó a José Smith porque tal vez tenía miedo de que no aguantara la trayectoria, el camino, porque son más o menos unos 389 millas claro. de Se lleva distancia. a los hijos mayores, Claro, lleva a los mayores y deja a la esposa con los más chicos. con lo más chico. Eh, bueno, así fue que José es mi padre, llega hasta Palmira, Ujú, eh, camino largo, bastantes días. Cuando ahí encuentra lugar, encuentra trabajo primeramente porque él quería juntar dinero para poder comprar tierras, entonces pudo encontrar trabajo, ahí todos estaban trabajando, juntando. Fue que ahí la mandó llamar el año siguiente, fue uno de sus hijos mayores a traerle a la mamá con todos sus niños. Eh, Nosotros nos podemos imaginar una mamá con niños, jovencitos, niñitos, haciendo un recorrido de casi 400 millas.
En también carro, en carritos, ¿sí? en carro. Oh, Y estaba en invierno también. eh, Era bastante peligroso. sí. Eh, Tú como mamá tenés que moverte sola con tantos niños. Y me tocó, me tocó cuando ellos eran chicos. Ujú. A pesar de que teníamos auto y a pesar de que los viajes eran por rutas conocidas y todo, pero eran viajes difíciles con un montón de niños, así que ni me quiero imaginar lo que habrá sido para la mamá del profeta José Smith hacer un viaje así en carro con todos niños chiquitos. Sí. Debe haber sido muy difícil. Ujú, Bueno, cuando llegaron a Palmira, ahí se establecieron, después de trabajar mucho tiempo, juntaron dinero ujú. y se compraron tierras, más o menos unas 40 hectáreas, dice que eran. Todos tenían que trabajar, todos tenían que cortar árboles, sacar y Sí, empezar a tener su casita y, y hacer como todas las familias en ese tiempo. Trabajaban duramente, un tiempo trabajaban afuera para ganar un poco de dinero, mientras estaban haciendo sus casas, limpiando sus terrenos. sí, Y llegó en ese momento el año 1820. sí, Ya José Smith ya tenía aproximadamente unos 14 años. sí. Ujú. No sé si quieres agregar algo en ese momento. Lo que estábamos diciendo cuando estábamos preparando esta lección, de que ese terreno enorme, que ellos una parte la construyen en campo para sembrar, otra parte plantan árboles y otra parte muy grande estaba todavía sin limpiar, no, no, estaba todavía, era un bosque todavía. Mm. Entonces, entonces esa parte todavía estaban trabajando la familia después de años, seguían de a poquito limpiando toda esa área, o sea que era un trabajo muy enorme en el que toda la familia tenía que trabajar juntas para eso. Y esta foto que estoy mostrando de esta casa es la que la iglesia reconstruyó, Ujú, más o menos a la original de José Smith. Allí ellos comían, participaban, oraban, leían las escrituras. Ahí ellos tenían su hogar y donde podían estar juntos. Pero, ¿qué sucedió que había tanta gente ahí alrededor de Palmira? ¿Te acuerdas? Los sí, que nos esa es contaron. una de las cosas que estábamos diciendo con vos, de que el profeta José Smith menciona y cuenta de mucha gente, diferentes denominaciones religiosas, gente que se iba para un grupo, gente que se iba para otro. Él habla de una ciudad con mucho movimiento. Ujú. Entonces, eso es algo importante para recordar de que la razón por la que había tanto movimiento en ese lugar, a pesar de que era un lugar chico todavía, no era una gran ciudad, era porque había un proyecto, había mucho trabajo en ese momento ahí, había un proyecto grande en el que estaban abriendo un canal en el que querían llegar a los grandes lagos. Entonces, había trabajo, había movimiento. Entonces había muchas personas que estaban viniendo con la esperanza de poder obtener trabajos Claro, en esos eso fue proyectos. una fuente de ingreso para muchas familias Claro, en claro, Estados Unidos. Muchos viajaban para a Nueva York para trabajar y ganarse unos pesos porque era un canal que tenían que hacer de bastantes millas para claro, poder traer agua fresca, agua potable, que la gente un pudiera proyecto. utilizar para su riego y también para uso personal. Exactamente, era un proyecto grande. Ujú. Bueno, fue en ese momento cuando había tanta gente que muchas de las iglesias cristianas también dijeron, hay mucha gente, vamos para allá. Claro. Dice en uno de los libros diarios del hermano de José Smith, se llamaba William, en el libro diario que él dejó, él cuenta, dice que él había más o menos unos 150 pastores de diferentes religiones. O sea que Ujú. eran
bastantes, bastantes. Y ahí estaban los Muchos, muchos, muchos. presbiterianos, los metodistas, los bautistas, eran las iglesias predominantes en ese momento. Claro. Entonces ahí comenzó todo eh, el alboroto religioso, ¿sí? El despertar, donde todos estaban queriendo eh, hacer que las personas se unieran a sus iglesias y ahí se encontró José Mía con edad de 14 años. eh, En el el, medio de todo este. De hecho, toda la familia de él, también eran todos muy religiosos, todos estaban deseosos de unirse a un grupo u otro. Entonces, sí, se nota de que había un movimiento religioso muy grande en ese momento. am, no sé si tenés ahí el José Smith historia en el que Lo está. tengo Vamos, abierto, vamos a guiarnos por este, José Smith Historia uno, ¿sí? claro, Em, ¿Me podés leer el primer versículo? Dice. el primer versículo, claro que sí. Ahí voy. Un segundito, lo estoy cambiando al español porque lo tenía en inglés. Ok, Ujú. sí. Dice, debido a las muchas noticias que personas mal dispuestas e insidiosas han hecho circular acerca del origen y progreso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con las cuales sus autores han intentado combatir su reputación como iglesia y su progreso en el mundo, se me ha persuadido a escribir esta historia para sacar del error a la opinión pública y presentar a los que buscan la verdad los hechos tal como han sucedido, tanto en lo concerniente a mí, así como a la iglesia. Y lo hago hasta donde el conocimiento de estos hechos me lo permite. Gracias. Ujú. Como vemos, esta es la versión oficial de la iglesia. Sí, Em, Dice, lo tengo aquí escrito porque son varios relatos que andan circulando por alrededor, pero esta es la oficial, esta que es la... se encuentra en la Perla de Gran Precio, como la historia de José Smith. Exactamente. Dice, el relato de 1832 de la primera visión, escrito por José Smith, su propia mano, Ujú. que es la conocemos ahora. Después Sí. hubo otro relato del año 1835 que José Smith se lo relata a Robert Matthew y Ujú. fue grabado o escrito en el diario de José por su escriba Warren Parrish. Ok, Esa es la otra versión. esa es la otra. Ok. Después hay un relato también del año 1838. Esta es la que todos conocemos, publicado Ujú. por primera vez en 1842 en el periódico Times and Season en Nauvoo, Illinois. Ujú. Y este relato fue enviado por petición de John Wentworth, que él era un demócrata que estaba en el Senado, pidió la información de la iglesia y se le mandó este relato Ujú. que actualmente se lo conoce como la Carta de Wentworth. Y hay otros 5 descripciones de la visión de José Smith que Ujú. fueron registradas por los contemporáneos de él, que amigos, hermanos, miembros de la iglesia que escucharon ese relato, ellos también escribieron Claro, estos relatos. claro. Pero Pero nosotros nos vamos este, a basar exclusivamente en la exactamente, versión oficial que fue exactamente, escrita por la mano de José. exactamente. Que Y fue, lo interesante al principio dice por qué lo escribió, ¿no? sí, interesante, ¿no? Yo no había prestado atención. Ahora Ajá. que lo estoy leyendo, estoy prestando atención de que él lo escribe para sacar del error a la opinión pública y presentar los hechos, presentar a los que buscan la verdad. Interesante, ¿no? A los que buscan la verdad, los hechos tal como han sucedido. O sea que él, tal vez él nunca sintió la necesidad de escribir por lo que había contado tantas veces la historia y tantas personas habían escrito, pero se ve que alguien lo persuade, no sabemos quién, no sabemos, tal vez fue el Espíritu Santo que lo persuadió a la importancia de escribir de su puño y letra, no sé si de su puño y letra,
pero de sus propias palabras lo que sucedió. Sí, dice, hubo dos relatos que no se publicaron y Ujú, registrado en y registrado en la autobiografía más antigua de José Smith, y ujú, es un diario personal, y fueron olvidados hasta que unos historiadores trabajando para la iglesia, registrador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los descubrieron y lo publicaron en el año 1960. Pero mm, nosotros vamos a pasar toda esta historia de José Smith, que es en Ven Sígueme, que estamos, sí, todos los mismos en la iglesia estamos siguiendo y participando de esto, ¿no? sí, ujú, Eh, entonces, José Smith se encontraba con ese problema, ¿no? De que habían llegado tantos pastores, tanto hablando y discutiendo, y uno decía, aquí, el otro, allí, y se encontraron con José Smith no sabía realmente quién estaba diciendo la verdad, porque él vio que se contradecían unos los otros. Había versículos que lo interpretaban de una forma y lo decían de otra. Y entonces la familia de José Smith sí tuvo una predilección sobre una iglesia cristiana. ujú, Eh, la iglesia era la iglesia presbiteriana. exactamente. Se unió su papá, su mamá y cuatro hermanos. Se unieron a la presbiteriana, O sea que básicamente casi toda la familia. casi todo. Voy a leer un pedacito nomás del versículo 6 de Historia 1 Ok, y después te voy a pedir que sigas leyendo. claro que sí. En el versículo 6 de la historia de José Smith, a la parte que dice, a fin de lograr convertir a todos, Ujú. no sé si lo viste ahí, Ah, dice en la que mitad del fomentaban versículo. este cuadro singular de sentimientos religiosos, dice, a fin de lograr convertir a todo, como se Ujú, complacían en decir, pese a la secta que fuere. Eh, José Smith estuvo prestando atención a todo esto ujú, y a él le llamó mucho la atención esta que al principio todos estaban diciendo, sí, vamos a convertir todos, no importa a qué grupo vaya, pero vamos a convertirlo a todo esto. Parece que algunos historiadores comentan de que tal vez los pastores habían hablado entre ellos, habrán tenido una ujú, reunión y dijeron, sí, vamos a predicarles y vamos que todos ellos se unan a la iglesia y después vemos. Después de ahí ujú. vemos. Puede ser, sí. Dice, luego, si lo tenías ahí donde yo termine, podés leer ahí, sin embargo, dice, Ah, estoy tratando de buscarlo en la mitad del oh, versículo. es en el versículo 6 en la mitad, donde dice, a fin de lograr convertir a todos, Ah, perdón, en la que mitad, en la estaba, mitad dice, y del gran celo manifestado por los clérigos respectivos, ok, activamente, luego sí, dice, a fin de lograr, ok, eso dice, lo leí yo. ok, Ahora, vos, bien, vos seguís con, sin embargo, ok, aquí lo encontré. Dice, sin embargo, cuando los conversos empezaron a dividirse, unos con este partido y otros con aquel, se vio que los supuestos buenos sentimientos, tanto de los sacerdotes como de los conversos, eran más fingidos que verdaderos. hasta ahí nomás. Quiero recordarle a los hermanos que todo esto lo estamos haciendo sin una preparación, como se han dado cuenta. Cada uno ha leído la información eh, y tratamos de que nos guíe el Espíritu Santo para poder de esta forma no ser nosotros los que estamos compartiendo, sino que sea por medio del Espíritu Santo que se haga, ¿sí? Y otra cosa importante también es que no queremos proporcionarle todo lo que trae la clase de esta semana del Can Follow Me, porque es mucho, es hermoso y nosotros necesitamos cada uno de nosotros individualmente ir y poder aprender por nosotros mismos y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe a cada uno. Por eso no queremos guiarlos
y compartir lo que es importante para nosotros, pero cada uno de nosotros debemos hacer nuestra Gracias. parte para que el Espíritu nos guíe. Ujú, Y en ese pedacito que leíste, ujú, ahí bien aclara José Smith que parece que había sido realmente de que habían llegado a un acuerdo los pastores, porque dice, lo que leíste dice, se vio que los supuestos buenos sentimientos, o sea que los supuestos buenos sentimientos entre los pastores de diferentes religiones habían llegado a un acuerdo, ¿sí? Tanto de los sacerdotes como de los conversos, era más fingido que verdadero. O sea que al principio era todo así, no, no importa que todos se bauticen y no importa qué religión, pero después empezó el problema, porque dice, porque siguió una escena de gran confusión y malos sentimientos. ujú, Sacerdote contendiendo contra sacerdote, converso contra converso, de modo que toda esa buena voluntad del uno para con el otro, la buena voluntad que existía, no importa, cada uno vaya a la iglesia que quiera, si es que alguna vez la abrigaron, se había perdido completamente en una lucha de palabra y contienda de opiniones. claro. O sea que aparentemente la cosa empezó con una buena intención, pero por alguna razón las cosas empezaron a cambiar y, y ya más adelante ya no era como, ah, sí, cada uno enseña lo que quiere, está todo bien, empezaron ya las discusiones y las peleas bastante más Los agitadas. buenos sentimientos desaparecieron. Cuando Ujú, y empezaron vaya a a ver saber por qué. cuando empezaron a ver que muchos se iban a la iglesia presbiteriana o muchos Puede se ser, iban a los metodistas, puede ser, aquí empezaron puede ser, a sí. discutir. Imagínense un jovencito de 14 años que estaba buscando la verdad y queriendo saber acerca de Dios y todo eso, se encontró en esto. Él podía verlo, lo que estaba sucediendo. También pudo haber escuchado de sus padres, porque sus padres seguro que ya estaban activos en la religión presbiteriana. eh, Había escuchado cosas de ellos y tal vez había causaba división en la familia, tal vez esto llamó mucho la atención a José Smith también de otros amigos, familias de amigos Puede ser. que estaban teniendo estas dificultades porque los pastores contendían entre ellos, los conversos entre ellos. Y claro, José Smith habrá pensado, eh, Jesucristo nos enseñó el amor el uno por el otro, ayudarnos, y si todos estamos siguiendo a Jesucristo, ¿por qué hay Ujú, tanta división? claro, ¿Por qué claro, se interpreta la escritura de tanta forma, de tantas maneras? sí, es Él cierto. se encontró en esto hasta que un día, él escuchando los discursos, escuchó el discurso de un pastor metodista, en Ujú, que en el discurso que él estaba dando habló acerca de Santiago, del libro de Santiago, sí, capítulo 1, el versículo 5. exactamente. Ujú, Y a él le llamó mucho la atención eso. exactamente. ¿Qué sucedió con Josemi a partir de ese momento? Él dice que ese versículo, cuando él lo lee por primera vez, Porque am, después va a la casa y lo lo- busca, ¿verdad? exactamente, exactamente, cuando él lo escucha por primera vez, am, le, le tocó tanto el corazón que él dice, fui a casa y lo medité, lo pensé, y dice él que le dio tantas vueltas al asunto y lo pensó tanto que después finalmente dijo, o, o hago lo que Santiago dice o me quedo en esta oscuridad sin saber cuál es la verdad. Entonces, a mí me encanta esa parte. A ver si lo puedo encontrar. Dice, finalmente, perdón, ¿está bien si leo en el versículo 13? Dice, Oh, finalmente para, llegué a la... Sí, antes de llegar ahí, ujú, antes de llegar ahí, voy a leer un pedacito del versículo 8. ok, sí, Dice, con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista. Sentí cierto deseo de unirme a ella, pero era tan grande la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible para una persona joven como él. Como exactamente. vemos, él sintió, tal vez ese versículo que el pastor habló, habría dicho él, oh, acá hay uno
que dice busquemos la verdad a Dios tal y vez. tal vez lo llevó a inclinarse un poco más a la iglesia metodista. Tal vez lo Ahora que sí. sí sabemos es de que él se quedó meditando sobre esta escritura de Santiago 1:5 y Ujú, en el versículo 13 dice, finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión o de lo contrario hacer lo que Santiago aconsejaba. Eso es recurrir a Dios. mm. ¿Y Entonces, me encanta esa parte. por qué él decidió hacer esto? Porque dice, tan grande e insensante era el clamor y el alboroto que a veces mi mente se agitaba en extremo. Claro, O sea que tal vez había una causa de algo le molestaba muchísimo en su mente a ver tanto alboroto, tanta discusión. Y dice, en medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, o sea que la expresión de él de guerra y tumulto de opiniones hace que era bastante duro yo estar estaba en ese pensando. momento. Yo estaba pensando mucho en esa escritura, no, no esta última vez que lo leí, sino una vez anterior que leí estas mismas palabras, estas mismas escrituras acá, este mismo relato, y dije yo, no, no describe eso también lo que estamos viviendo nosotros ahora, no estamos nosotros también en un tumulto de palabras, no estamos nosotros en una guerra de quién, cuál es la verdad que encontramos tanta cantidad de cosas por todos lados, todo el mundo reclamando, yo tengo la verdad, yo sé, síganme a mí. Am, y entonces, ¿no necesitamos también nosotros recurrir a Dios? ¿No, no podríamos nosotros decir como el profeta José Smith, o nos quedamos en tinieblas sin saber, o vamos a Él para saber la verdad? Me encantó esa parte. Espero que todos podamos tomar ese consejo de Santiago de orar y preguntar a Dios. Entonces, después de meditarla tantas veces a la escritura, Ujú, hasta que tal vez empezó a sentir ya fe, confianza en que y seguro de que lo iba a hacer, porque hay en un escrito que Orson Pratt dejó en su libro diario diciendo, cuando le preguntó acerca de José Smith, cómo se sentía él el momento que fue ahora, él dijo, yo estaba seguro de que Dios me iba a responder. O sea que no había ninguna duda en su mente ni en su corazón de que Dios le iba a responder. Y así fue que él había estado trabajando, cortando árboles ahí, leña y limpiando ese sector que está detrás mío en este momento. ujú, Es una foto de ahí que sacamos con nuestra visita cuando fuimos ujú. Sí, a Palmira a visitar. sí. Nos llamó la atención esa parte a nosotros, que José Emil dice que estuvo limpiando, dejó un hacha ahí para recordar el área, porque había visto que no había nadie cerca. Bueno, estaba dentro de su casa, en el patio de su casa, digamos. Es bastante Este, cerca. Sí, ujú. es solamente a unos, está a unos metros. Esta arboleda de la cabañita que ellos tenían está ahí muy, muy Por la cerquita. ventana se podría ver, de la casa se Sí, veía, ¿se acuerdan? sí, ahí muy cerquita, mucho más cerquita de lo que yo me imaginaba. Sí. Y, y José Emil dijo, bueno, y voy a ir a orar, porque él quería orar fuertemente, En hablar, voz decir, alta, en voz ¿sí? alta. En voz Ujú. alta. Marcó el lugar ese, dejó su hacha para saber dónde era, y dice que era el comienzo de la primavera. Lo interesante, mi amor, antes de que sigamos, que me Ujú. gustaría recalcar, es que no estamos diciendo que este pedacito de la foto que estamos Oh, mostrando oh, oh. es Ujú. específicamente el lugar No, donde no, José Smith se arrodilló, no sabemos. no sabemos. Lo que Ujú. estamos diciendo es de que esa foto nosotros la tomamos ahí cuando fuimos y se ven muchos árboles cortados que han quedado los tronquitos cortados. Él cuenta de que en uno de esos tronquitos cortados quedó el hacha porque él había marcado ese lugar que le gustaría ese lugar intentar, pero no sabemos si es específicamente este. No, sí, sí. Sí, por eso yo dije que era, sacamos la foto porque nos pareció que tal vez
Pero él Ujú. escogió un lugar Ujú. y él fue ahora, Sí. ya determinado, porque se dio cuenta que la verdad de qué iglesia unirse, que era la pregunta que tenía para Dios, cuál es la iglesia que debe unirse, no la iba a encontrar afuera, no la iba a encontrar en ninguna parte. Ujú. Sí o sí, el único que podía responder era Dios. Em, ¿Qué sucedió en ese momento? Él dice que cuando él estaba arrodillado, hablando en voz alta, ah, dice en el versículo, en la última parte del versículo 16, estas fueron las palabras que él describió lo que pasó en su oración. Vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Ahí se abrieron los cielos. Dios, el Padre y Jesucristo aparecieron. Una cosa que debemos recordar que José Smith, tanto como todos los cristianos creyentes, ellos tenían la creencia de la Trinidad. Y para que podamos llevarle a los hermanos cuál era la creencia de los cristianos en ese tiempo, hubo dos concilios que fueron hechos después de la muerte de los apóstoles. Un concilio fue en el año 325 después de Cristo, donde en ese concilio que fue llamado por Constantino, llamaron a los obispos y cristianos que quedaban para llegar a un acuerdo y desarrollar el, la parte de la creencia cristiana. En ese concilio llegaron solamente a un acuerdo de que Dios y Jesucristo eran la misma cosa, la misma sustancia. O sea que Dios era Dios como creador y Jesucristo el Hijo como el Salvador, pero eran lo mismo, la misma sustancia. También hubo otro concilio alrededor del año 381, que es el más conocido. Ese concilio se llama donde salió el credo de Atanasio, se llamó así, el credo de Atanasio, donde ahí sí incluyen al Espíritu Santo como la Trinidad. Y José Smith tenía también esto, la familia de José Smith tenía la misma creencia que muchos cristianos, que actualmente hay muchos cristianos que siguen teniendo este credo de Atanasio, eh, que en qué dice, yo lo voy a leer, dice, hablando de la Trinidad, adoramos a un solo Dios en Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino uno solo. Son todo una sustancia. José Mir fue con esa mentalidad también, esa creencia, pero se encontró con algo más grande para él. Él vio a Dios el Padre con un cuerpo y a Jesucristo, Dios lo presenta a Jesucristo, también con un cuerpo, perfecto y glorificado. Para Para mí, él, wow, eso fue, me imagino, y decir, para mí es realmente um, muy impresionante. Y yo siempre he pensado, esta historia de lo que él cuenta que es verdad, hay solamente dos opciones sobre lo que él cuenta. ¿Fue verdad, tal y como él lo dijo que sucedió, o no? Eso nunca sucedió. Y yo he orado a Dios y yo le he preguntado. Y yo sé que lo que él dijo que sucedió
sucedió tal y como él dijo que sucedió. Y como vos dijiste recién, los cielos fueron abiertos una vez más, después de siglos en la que no había habido una revelación directa con Dios. Esta fue la primera después de mucho tiempo. Y me encanta que Él no se dedica a explicarnos la imagen o cómo eran el Padre Celestial y Jesucristo, porque Él dice que tal era el fulgor y la gloria de ellos, que no le permitían a Él describirnos. Pero sabemos perfectamente de que en esta historia Dios el Padre le habla por su propio nombre. Él le dice, José, este es mi hijo amado, escúchalo. Con esas poquitas palabras, el Padre Celestial lo dirigió a José hacia su Hijo Jesucristo. Y yo sé con todo mi corazón que esa historia sucedió. Yo he orado y he sentido en mi corazón una confirmación por medio del Espíritu de Mm, que es verdad. gracias. Gracias por compartir porque es un momento muy hermoso, fascinante y maravilloso de que Dios el Padre y Jesucristo abrieron los cielos y bajaron nuevamente porque todos somos sus hijos de Él, todos somos hijos de Él. Y no nos iba a dejar a ciegas andando de un lado para otro. Después de pasar todo esto, que José Smith, Ujú, que lo invito a que lo lean bien, que lo mediten, oren al respecto. José Smith llegó a su casa nuevamente, volvió a su casa después de ver tanta maravillosa, haber tenido esa maravillosa experiencia. Vuelve a su casa, se apoya sobre este hogar de leña que tenían, se apoya él ahí, estaba la madre, tal vez haciendo sus quehaceres. La madre le pregunta, eh, José, ¿estás bien? ujú, Y él le dice, sí, no se preocupe, estoy bien. Yo sé ahora la ver que lo presbiteriano no es la iglesia verdadera. Lo sé por mí mismo ahora. Y, y esto es el consejo que José Smith nos da a todos, que todos sepamos por nosotros mismos cuál es la iglesia verdadera. Nosotros sabemos y damos testimonio como el que dio mi esposa. Yo también me uno al testimonio ese, de que esta es la iglesia restaurada de Jesucristo, y la conocemos como la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, donde podemos labrar nuestra salvación en familia por las eternidades y saber que Dios nos ama, que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, y que también nos trajo el libro de Mormón. Gracias a Él tenemos todo el conocimiento que necesitamos para prepararnos para la segunda venida. ¿Algo más que quieras compartir antes de cerrar, terminar? Antes de cerrar, nada más me gustaría compartir una cosa chiquitita que vos acabas de mencionar, que es algo que yo compartí con mis hijos hace un tiempo atrás. Le dije que el libro de Mormón es la evidencia de que esa visión sucedió. Y yo pienso que el Padre Celestial y Jesucristo sabía que necesitamos una evidencia, más allá de la historia que el profeta José Smith nos cuenta de lo que sucedió, más allá de que nosotros podemos orar para saber si es verdad y recibir una respuesta por el medio del Espíritu Santo. El libro de Mormón es la evidencia irrefutable de que él recibió revelación por medio de Dios para traducir esos escritos antiguos. Y la razón es porque si nosotros leemos el libro de Mormón, vamos a darnos cuenta que ninguna persona, no importa qué erudito sea, podría haber escrito semejante libro. Entonces, por eso leer el libro de Mormón es la clave. Ir a la escritura misma, leer ese libro y después, con fe, orar para saber si es la verdad. Entonces, por eso yo siempre le digo a mis hijos, es la evidencia. Vayan al libro de Mormón, léanlo,
y oren al respecto. Ah, Gracias. lo Gracias por siento, compartir. pero mi Ujú. corazón se llena de gozo de saber que todos nosotros podemos obtener una respuesta. Dios no nos Y, va a dejar sin respuesta. y es la única iglesia en la tierra que le pide a las personas antes de unirse que oren y pidan a Dios para saber si esta es la verdadera iglesia. Las demás iglesias no te piden nada. Es lo que En yo le... esta, para unirse a la iglesia, tenés que tener un testimonio dado por medio del Espíritu Santo, directo a tu mente y a tu corazón, de saber que esta es la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que compartíamos con nuestros hijos anoche mismo. Estábamos compartiendo con eso. ¿Por qué la iglesia nos, hoy en día, los misioneros cuando enseñan a las personas el Evangelio antes de bautizarse, les piden que lean el libro de Mormón y que oren al respecto para poder recibir una respuesta de Dios mismo? Es porque Gracias. sabemos que podemos recibirla. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, gracias a vos por haberme invitado. Me encanta venir a Sí, un a amor nosotros muy también nos grande, gusta poder un escuchar amor tu muy grande. testimonio y compartir todos tus sentimientos. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos entonces una próxima vez. Bueno, hermanos, terminamos la segunda, la tercera parte, digamos, del Ven Sígueme, la historia de José Smith, que la encuentran en la pelea de Gran Precio, la historia de José Smith, que puedan orar y saber por ustedes mismos de que la Iglesia de Jesucristo está establecida en la tierra y que este es el reino de Dios en la tierra, por última vez, esperando la segunda venida de nuestro Salvador. Y vamos a seguir en la próxima. Eh, Como siempre, si les gustó, denle un me gusta. Si quieren ayudarnos de alguna forma, de compartir su testimonio o sus ideas, sus pensamientos, pueden hacernos llegar, así nos comunicamos y podemos eh, estar ustedes dando su testimonio en el canal también, compartirlo con otros que les pueda ayudar y, y dejen sus comentarios, nos ayudaría mucho saber. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.